Hay una sacudida aquí, y no se parece a un simple comentario lanzado en la mesa, porque la carta del rostro velado me atraviesa con una claridad brutal. Alguien de tu familia ha guardado una verdad que ya no soporta seguir quieta. Lo más fuerte no es el secreto en sí, sino el efecto que provoca en tu forma de mirarte, de entender ciertos silencios, de recordar escenas antiguas que siempre parecían raras, pero que nadie se atrevía a nombrar. Siento ese instante incómodo en el que notas que una frase dicha medio en broma, una mirada entre dos personas, o una llamada cortada demasiado rápido, en realidad escondían mucho más de lo que parecía. También percibo que llevas tiempo presintiendo algo, aunque quizá lo apartabas por cansancio, por no remover demasiado, o porque a veces una familia prefiere sobrevivir con medias verdades, antes que sentarse a decirlo todo. Y sin embargo aquí estás, escuchando esto justo cuando esa pieza empieza a encajar, porque lo que se destapa no llega para destrozarte, llega para enseñarte por qué ciertas heridas no cerraban del todo. Hay una mezcla extraña entre alivio y rabia, como cuando revisas un cajón que llevabas meses evitando, y de pronto entiendes por qué te costaba tanto abrirlo, porque dentro no había desorden, había memoria acumulada y una respuesta pendiente. Veo a una persona mayor, de carácter cambiante, capaz de darte cariño un día y después desaparecer en un silencio espeso, como si cada gesto amable viniera siempre acompañado de una sombra, que nunca terminabas de comprender. Si quieres que la mentira pierda fuerza en tu vida, escribe abajo: se acabó tanto teatro, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que estoy viendo toca un punto que cambia muchas cosas. No es casualidad que últimamente te haya dado por repasar conversaciones antiguas, por pensar en alguien que ya no está tanto en casa, o por sentir un nudo raro cuando escuchas cierto apellido, cierto lugar, cierta fecha sin motivo claro. La carta de la madre de Humo me muestra una presencia protectora, pero también cansada, alguien que ha sostenido demasiado tiempo una carga emocional enorme, quizá creyendo que callar era la única manera de evitar un daño mayor. Lo delicado es que ese silencio no te protegió del todo, solo te dejó creciendo entre intuiciones sueltas, reacciones exageradas de otros, y esa sensación conocida de no saber por qué ciertos temas siempre terminaban en tensión. Aquí se ve una escena muy humana, una comida familiar donde todo parece normal, pero alguien cambia de tono al nombrar el pasado, alguien baja la vista, alguien se levanta a por agua justo cuando la conversación se acerca demasiado. Y eso, que parecía una manía más de la casa, empieza a tener otro significado, porque la verdad no estaba dormida, estaba esperando el momento exacto para dejar de disfrazarse. Siento que llevas tiempo intentando ser la parte sensata, la que no monta líos, la que aguanta para que no se rompa la paz de nadie, aunque por dentro te hayas tragado demasiadas preguntas, que merecían una respuesta limpia y directa. Hay un detalle pequeño, casi tonto, que vuelve una y otra vez a tu cabeza. Una foto apartada, un nombre que dejó de mencionarse, un favor extraño entre familiares, y justo ahí es donde esta lectura aprieta. No todo lo oculto nace de la maldad, y eso necesito decírtelo con mucha calma, porque aquí hubo miedo, vergüenza, decisiones tomadas deprisa, y también una forma torpe de querer cuidar, lo que ya venía torcido desde hace años. La carta del hermano de Brasa me pone delante a alguien impulsivo, orgulloso de los que hablan fuerte para no mostrar la parte blanda, y esa persona sabe más de lo que ha dejado ver, aunque intente maquillarlo con enfados o evasivas. Puede ser quien hace bromas pesadas cuando el ambiente se vuelve serio, quien cambia de tema con una habilidad sospechosa, o quien siempre te ha tratado como si supiera por dentro algo que tú no terminabas de captar. Lo importante no es solo lo que esta persona sabe, sino por qué se ha callado, porque ahí se abre una grieta que toca lealtades antiguas, culpas repartidas, y una verdad que no afecta a uno solo sino a varios de tu sangre. Cuando esta información empieza a moverse, también cambia tu lugar dentro de la familia, y eso explica por qué llevas un tiempo sintiéndote distinto, más sensible, más observador, como si por fin fueras a entender de dónde venía ese peso. Hay una razón por la que ciertos recuerdos regresan ahora con tanta fuerza, incluso esos que parecían insignificantes, como un viaje cancelado de repente, un regalo fuera de lugar, o una promesa que alguien rompió con una facilidad casi ofensiva. Si quieres que lo que estaba tapado se ordene de una vez, escribe abajo: quiero saber la verdad, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque lo que está encajando no se queda en una anécdota familiar. Veo además que esto no solo habla del pasado,
también toca una decisión tuya muy cercana, una conversación pendiente, un cambio de casa, una reconciliación que ya no puede hacerse desde la ingenuidad de antes. Tal vez has sentido vergüenza por sospechar, y eso pasa mucho cuando la familia pesa tanto, porque una parte de ti quiere confiar, mientras otra recuerda perfectamente que hubo cosas que no cuadraban, aunque nadie quisiera darles nombre. También noto a una persona que se ha esforzado muchísimo por mantener una imagen impecable, de esas que fuera caen bien, que saben quedar bien en reuniones, que aparentan control, pero en privado manejan el silencio como una herramienta. Lo inquietante es que esa persona no esperaba que fueras tú quien captara el hilo, quizá pensaban que seguirías aceptando versiones a medias, como se aceptan esas costumbres absurdas de casa, que ya ni se cuestionan por puro agotamiento. Hay algo muy concreto en esto, y quiero saber si a ti también te pasa, si notas cuando alguien sonríe normal, pero por dentro está midiendo cada palabra para no meter la pata. Porque esa habilidad tuya para notar lo raro, lo mínimo, lo que otros dejan pasar, aquí no es imaginación, aquí es una brújula que lleva tiempo intentando sacarte del engaño. Y cuanto más miro, más claro queda que la explosión no empieza cuando alguien habla, empieza cuando unes dos hechos que siempre te contaron por separado, y de pronto ya no puedes volver a mirar a ciertas personas de la misma manera. Hay un nombre, o una ausencia demasiado pesada, que sigue flotando por tu casa, por tus recuerdos, por esa parte de tu vida que parecía cerrada, pero en realidad estaba esperando una explicación más grande. Lo que viene no entra con ruido, entra con una certeza, y esa certeza hace que un gesto repetido durante años deje de parecer costumbre, para convertirse en la pista que lo cambia todo. Cáncer, lo que te rodea ahora tiene esa tensión rara de los días, en que nadie ha dicho nada grave, pero se nota en el aire que cualquier comentario mal puesto puede mover una ficha que llevaba muchísimo tiempo quieta. Estás más atento a los mensajes, a los tonos de voz, incluso a esas respuestas demasiado breves que antes dejabas pasar, porque algo dentro de ti ya no compra la versión fácil de los hechos. Veo cansancio, sí, pero también una lucidez que impresiona, como si por fin estuvieras dejando de justificar comportamientos que antes excusabas por cariño, costumbre, o por miedo a decepcionarte con gente importante. La primera revelación no entra como un golpe seco, entra como una sospecha confirmada a medias, y eso a veces descoloca más, porque no te permite fingir tranquilidad, pero tampoco te entrega todavía la foto completa. Hay una persona cercana, probablemente alguien que siempre ha sabido estar en todos los lados, sin exponerse del todo, que empieza a dar señales de nerviosismo, cuando nota que tú ya no preguntas como antes, ahora observas. Esto tiene ese punto de vida real que corta mucho, y me apetece saber si también lo has sentido, cuando alguien tarda un segundo de más en contestar, y ese segundo ya te dice demasiado. Aquí pesa mucho una conversación antigua que en su día pareció torpe, confusa, o incluso malintencionada, pero ahora cambia de sentido, porque quizá no era un ataque ni una exageración, era una verdad mal dicha por alguien que no sabía sostenerla. La carta del padre de ceniza me muestra a una persona marcada por la culpa, no siempre consciente, no siempre valiente, alguien que ha hecho lo que ha podido con sus límites, pero dejando huecos enormes en quienes dependían de su sinceridad. Eso no le convierte automáticamente en villano, y tampoco le borra responsabilidad, simplemente explica por qué cada vez que el pasado asomaba, reaccionaba con dureza, con bromas fuera de lugar, o con esa costumbre de marcharse cuando había que aclarar algo. Muchas veces el daño más profundo no lo hace quien grita, lo hace quien te mira como si fueras importante, mientras oculta justo la información que necesitas para entender tu propia vida. Y sé que esto remueve, porque todos hemos vivido ese momento en el que una persona querida deja de ser exactamente como la habíamos contado por dentro. También aparece alguien que no vive esta verdad con culpa, sino con miedo a perder su sitio, una persona que ha construido su paz sobre un relato familiar muy concreto, y por eso cualquier cambio le parece una amenaza enorme, casi personal. Esa persona no quiere que se hable, no porque no sepa, sino porque entiende mejor que nadie lo que podría caerse si esto se ordena de verdad, desde vínculos hasta favores viejos, pasando por una herencia emocional que lleva años repartiéndose mal. Y aquí hay un detalle importante, porque ese miedo ajeno puede hacerte pensar que estás exagerando, cuando en realidad es la prueba de que has tocado el punto exacto. Tu intuición no va tarde, va afinada, solo que durante mucho tiempo la tapaste para no sentirte injusto con quienes querías,
Y eso es algo muy humano, sobre todo cuando uno ha crecido aprendiendo a no molestar demasiado. Veo noches dándole vueltas a frases pequeñas, trayectos en silencio pensando en lo mismo, ese cansancio de volver de una visita familiar, y sentirte más confundido que antes, aunque aparentemente no haya pasado gran cosa. Hay una parte muy cotidiana en todo esto, y quiero saber si te pasa igual, si después de ver a ciertas personas necesitas un rato a solas, como si tu cabeza tuviera que recolocar muebles por dentro. Porque tu cuerpo captó antes que tu mente que algo no estaba bien, y ahora por fin ambas cosas empiezan a caminar juntas. La carta de la novia de hierro me trae a una mujer importante en esta red, no necesariamente pareja de nadie ahora, pero sí alguien que en su momento sostuvo una decisión fuerte, quizá por amor, quizá por miedo, quizá por puro instinto de supervivencia. Esa mujer no aparece como frágil, aparece como alguien que tomó una determinación difícil, y después aprendió a vivir con sus consecuencias, aunque eso implicara tragar mucho, callar más, y soportar miradas que jamás se explicaron del todo. Puede que su presencia te haya confundido siempre, porque a ratos parecía distante, a ratos excesivamente amable, y en ocasiones te observaba con una intensidad extraña, como si estuviera midiendo cuánto sabías sin atreverse a preguntarlo. Cuando una persona ha protegido un secreto durante años, termina hablando raro, queriendo acercarse y alejándose al mismo tiempo, y eso deja huellas que solo ahora empiezan a leerse bien. No te están llegando señales sueltas, te está llegando contexto, y eso cambia completamente la manera de vivirlo, porque una cosa es sentir que algo chirría, y otra muy distinta es empezar a entender por qué chirriaba desde el principio. Veo una llamada que se pospone, un encuentro que parecía normal y termina con una frase que se te queda clavada, o incluso un objeto viejo, un documento, una dedicatoria, algo simple que de pronto pesa muchísimo más de lo esperado. Lo que se está moviendo tiene una textura muy reconocible, y me nace saber si también guardas alguna caja, carpeta o foto que nunca tiraste, aunque ni siquiera supieras explicar bien por qué. Hay además una verdad parcial relacionada con tu lugar en la familia, y aquí necesito que escuches con mucha presencia, porque no habla solo de lo que otros ocultaron, habla de cómo te moldearon a partir de eso. Quizá te empujaron a ser quien arregla, quien entiende, quien cede, quien no pregunta demasiado, porque sin darte cuenta, ocupaste un hueco que servía para mantener el equilibrio de todos los demás. Cuando una casa se organiza alrededor de lo no dicho, siempre hay alguien que carga con una sensibilidad especial, y esa sensibilidad en tu caso no fue casualidad, fue respuesta a un ambiente donde había más tensión, de la que te permitían nombrar. Por eso ahora no solo se destapa una verdad familiar, también se ilumina el motivo de algunos patrones tuyos, de ciertas elecciones afectivas, de esa manera de protegerte tarde y agotarte pronto. Lo más fuerte es que lo que parecía un rasgo de carácter podría ser, en realidad, una forma aprendida de sobrevivir entre silencios. Y justo cuando empiezas a reconocer esto por dentro, aparece una sensación muy concreta, la de haber escuchado durante años una melodía desafinada, sin saber de dónde venía el fallo, hasta que alguien toca una sola nota correcta y todo se recoloca de golpe. No necesitas todavía la confesión entera, para notar que ciertas versiones ya no se sostienen, porque tu memoria empieza a responder de otra manera, enlazando escenas, gestos, ausencias, con una claridad casi incómoda. Cáncer. Aquí la verdad deja de ser una sospecha bonita de analizar desde lejos, y se convierte en algo vivo, con nombres, decisiones y consecuencias que tocan directamente tu forma de confiar, de perdonar, y hasta de contarte quién has sido dentro de esa familia. La carta del niño de cobre me golpea fuerte, porque muestra que el origen de todo no está solo en una traición reciente, sino en una elección hecha hace tiempo, para proteger una versión conveniente de los hechos, mientras alguien más cargaba con el coste. Lo inesperado es que esa elección se sostuvo, repitiendo una mentira pequeña muchas veces, no una gran farsa teatral, y por eso fue tan difícil detectarla, porque estaba cosida a lo cotidiano, a los hábitos, a las frases de siempre. A veces el gran secreto no se esconde detrás de una escena escandalosa, sino en la normalidad insistente de una casa, donde todos aprendieron exactamente qué no se debía preguntar. Y esto cambia mucho lo anterior, porque tal vez no estabas fuera de la verdad, estabas colocado justo en el centro, ocupando un papel que otros necesitaban que mantuvieras sin saberlo del todo. Ahora entiendo por qué una persona te ha tratado a ratos, con una mezcla rarísima de cercanía y distancia, casi como si quisiera repararte algo,
pero sin atreverse a reconocer de dónde venía la deuda emocional. Hay una motivación oculta muy clara. Alguien temía más tu lucidez que tu enfado, porque sabía que en cuanto unieras ciertos recuerdos, ya no habría forma de devolverte a la versión dócil de antes. Esto tiene un punto de esos que no se olvidan, y me encantaría saber si alguna vez has sentido que alguien te cuidaba raro, como si estuviera intentando compensarte algo sin decirlo nunca. El giro fuerte aparece, cuando veo que una de las personas que parecía menos implicada, podría ser precisamente quien termine soltando la frase decisiva, no por valentía pura, sino por cansancio, por hartazgo, o porque mantener el teatro ya le está costando demasiado. No imagino una escena perfecta, más bien algo muy humano, una sobremesa tensa, un pasillo, un coche parado, un comentario que se escapa, cuando ya no queda fuerza para sostener la versión oficial. La carta de la abuela de Río me transmite memoria antigua, ternura mezclada con pena, y esa carta señala a alguien que ha visto demasiado, que ha callado por amor malentendido, pero que en el fondo siempre supo que algún día esto tenía que moverse. Esa persona puede no decirlo todo de golpe, puede hablar a medias, con rodeos, incluso contradiciéndose, pero aún así dejará una llave emocional clarísima en tus manos. Porque a veces basta una frase sencilla, dicha por la voz adecuada, para que años de confusión se ordenen, como fichas que por fin encuentran su sitio. Hay otra capa que te puede sorprender aún más, y es que cierta persona no actuó solo para esconder algo pasado, también buscaba controlar una decisión actual tuya, como si temiera perder influencia en el momento en que vieras con claridad. Esto conecta con asuntos muy reales, casa, dinero, pertenencia, apellido, lealtades, o incluso con la forma en que te relacionas con alguien fuera de la familia, porque cuando se destapa una verdad así, también se caen privilegios emocionales. De pronto entiendes por qué te aconsejaban tanto en una dirección concreta, por qué desanimaban ciertos encuentros, o por qué cada paso hacia tu independencia parecía incomodar más de lo razonable. Lo que antes parecía protección puede revelar un interés, y ese cambio de interpretación duele, pero también libera de una manera tremenda, porque ya no te obliga a seguir agradeciendo aquello que quizá nunca fue tan limpio como parecía. Veo a alguien muy pendiente de la imagen, de lo que se comenta entre parientes, de no remover ciertas cosas antes de una reunión o de un trámite, y eso dice muchísimo. Aquí hay una escena tan normal que corta, y quiero saber si reconoces ese momento en que alguien te pide calma, pero en realidad lo que quiere es que no mires demasiado. Cuando una persona insiste tanto en que no pasa nada, muchas veces lo que está defendiendo no es la paz, es la estructura que le conviene. La tercera carta, la del testigo sereno, me da una claridad preciosa en medio de todo este lío, porque me muestra que no estás destinado a repetir la cadena del silencio, y eso ya es una ruptura enorme dentro de tu linaje emocional. Esta carta me habla de madurez, de palabra limpia, de la capacidad de sostener una conversación difícil, sin convertirte en lo mismo que te hirió, y eso, aunque ahora no lo parezca, es tu mayor poder en esta situación. También me marca que alguien más joven que tú, o alguien que te observa con mucho respeto, puede aprender muchísimo de cómo manejes este asunto, así que lo que hagas no solo te afecta a ti. Aquí sube la temperatura porque la verdad no viene sola, viene acompañada de una necesidad urgente de recolocar límites, y eso sí puede generar reacciones intensas, frases duras, intentos de hacerte sentir culpable, o ese viejo recurso de llamarte exagerado para que dudes de nuevo. Pero ya no estás donde estabas, y se nota, porque aunque duela, ahora distingues mejor entre cariño y control, entre protección y manipulación, entre error humano y mentira sostenida. Hay una energía muy fuerte de corte limpio, no de drama gratuito, sino de decisión tomada con la cabeza más fría de lo que otros esperan. Y la consecuencia empieza a asomar de forma muy concreta, porque cuando se confirme lo esencial, cambiará cómo entras en una casa, cómo respondes a una llamada, con quién compartes información, y hasta qué papel aceptas seguir ocupando en celebraciones, favores o conversaciones privadas. No será un cambio abstracto, será visible en tus rutinas, en tu tono, en la manera de poner distancia donde antes tragabas por inercia, porque lo que está a punto de moverse no cabe ya en el mismo molde de siempre. Cáncer, lo más bonito de todo esto no es que la verdad estalle, sino que después del ruido te deja por fin un suelo nuevo, uno más firme, más digno, más tuyo, donde ya no hace falta fingir que no ves lo que ves. Veo con mucha claridad una etapa de alivio,
no inmediata como en las películas, pero sí muy real, de esas que llegan cuando dejas de gastar energía en sostener versiones ajenas, y empiezas a cuidar la tuya. Hay una oportunidad poderosa aquí, la de reconstruir la relación contigo desde un lugar limpio, entendiendo que no eras complicado, ni demasiado sensible ni difícil de querer, estabas reaccionando a un entorno lleno de huecos. Y cuando eso se asume de verdad, cambia la forma de amar, de poner límites, de descansar, incluso de hablarte en días malos, porque por fin se afloja esa vieja costumbre de culparte por sentir demasiado, ante personas que llevaban años sintiendo demasiado poco por la verdad. Veo además una mejora práctica, tangible, porque cuando se limpia una mentira familiar, también se libera espacio para decisiones más acertadas, más libres, y eso puede tocar tu casa, tu economía, o un proyecto que venía frenado por culpa, por dependencia o por miedo a romper expectativas. La carta del guardián de trigo me transmite estabilidad ganada con paciencia, la sensación de empezar a recoger frutos después de mucho desgaste, como quien por fin ordena una habitación entera, y descubre que sí había sitio para vivir mejor. Esto me toca mucho por dentro, y me apetece que me cuentes si eres de quienes arreglan un cajón, una mesa o la cama cuando necesitan ordenar la cabeza, porque esa forma de recolocar la vida también está muy presente aquí. Hay una conversación futura que te favorece, aunque ahora no sepas todavía cómo se va a dar, y lo importante es que llegarás a ella, con menos necesidad de convencer, y más capacidad de escuchar sin tragarte mentiras. No hace falta ir con todo el pasado bajo el brazo, ni preparar un discurso perfecto, basta con sostener 2 o 3 verdades claras, sin entrar en provocaciones, sin justificar tu sensibilidad, sin regalar más de lo que quieres compartir. Cuando alguien note que ya no respondes desde la herida antigua, sino desde una calma firme, entenderá que algo ha cambiado de verdad. También veo apoyo, quizá no de quien esperabas primero, pero sí de alguien que al verte más claro, se coloca a tu lado con hechos sencillos, una llamada honesta, un favor concreto, una frase limpia, de esas que no adornan nada y por eso mismo sostienen muchísimo. La carta de la mujer de Alba me emociona, porque habla de una presencia que ayuda a empezar de nuevo, una persona serena, directa, que no necesita dramatizar para comprenderte, y que puede convertirse en un gran punto de apoyo en esta etapa. Puede ser familia, puede ser alguien elegido por la vida, pero trae una energía muy agradecida, porque te recuerda que no todo vínculo se construye desde la confusión. Aquí hay una orientación muy clara para aprovechar lo que viene, y es sencilla aunque no siempre fácil. Guarda por escrito lo importante, no discutas cuando el otro solo quiera desviarte, y presta atención a quien te deja más paz después de hablar. Si algo se mueve en trámites, en dinero compartido, en decisiones de casa o en compromisos familiares, revisa despacio, pide claridad, y no aceptes versiones vagas solo por no incomodar. Hay algo muy cercano en esto, y quiero saber si también eres de los que detectan enseguida, cuando una conversación sale limpia, y cuando terminas con dolor de cabeza sin motivo aparente. El cierre de esta etapa trae una reparación preciosa, porque la verdad no solo corrige el pasado, también te devuelve partes de ti, que habían quedado congeladas entre la duda y la lealtad malentendida. Veo ganas de volver a ilusionarte con planes tuyos, de ordenar papeles, de mover muebles, de decir no sin temblar tanto, de elegir compañía con menos hambre de aprobación y más respeto por tu calma. Incluso el cuerpo lo nota, duermes distinto, respiras distinto, y esas pequeñas mejorías cotidianas valen mucho más que cualquier gesto grandilocuente. La última carta, la del hijo de Luna, me trae una promesa íntima y luminosa, porque muestra que de este golpe nace una versión tuya mucho más afinada, más libre para amar sin tragarse lo inaceptable, más sabia para detectar dónde sí merece quedarse. Esta carta no te pide dureza constante, te pide verdad, y desde ahí se abren caminos muy buenos, una reconciliación contigo, un cambio en el hogar, una conversación sanadora con alguien importante, y hasta una oportunidad de estabilidad, que antes no veías por estar pendiente del ruido ajeno. Lo que parecía solo una crisis familiar, termina convirtiéndose en un punto de inflexión que te mejora la vida, y eso merece ser mirado con orgullo, porque no todo el mundo tiene el valor de sostener lo incómodo, hasta convertirlo en claridad. No necesitas resolverlo todo de una vez, basta con respetar lo que ya sabes, proteger tu paz con actos concretos, y dar el siguiente paso sin volver a empequeñecer tu percepción, para que otros se sientan cómodos.
Lo que se cae ahora tenía grietas desde hace mucho, y lo que empieza después, nace con una honestidad que te va a sentar de maravilla, incluso si al principio impone. Y antes de irme, me gustaría leerte abajo si también sientes que las verdades más duras, con el tiempo, terminan abriendo la puerta a una vida mucho más tuya.